¿Alguna vez has subestimado a alguien solo por su carácter callado? ¿Y si esa persona a la que todos siempre ignoran guarda un secreto que podría cambiarlo todo en solo unos segundos? Jake era el típico matón escolar, fuerte, seguro de sí mismo y acostumbrado a ver el miedo en los ojos de los demás. Para él, Lily no era más que otro blanco fácil. Una chica callada, fácil de dominar, que nunca se defendería. Pero Jake ni siquiera podía imaginar lo equivocado que estaba, porque Lily no se parecía en nada a los demás. Y en solo 10 segundos, Jake se arrepentiría profundamente de haberse metido con ella. La historia comienza en una escuela secundaria de los suburbios de Estados Unidos, donde los pasillos siempre están llenos de risas y conversaciones. Pero bajo la superficie, una oscuridad sutil persiste, prejuicios y discriminación no expresada. En ese mismo lugar, los pasos silenciosos de una chica negra llamada Alicia Carter resonaban todos los días, pequeños, perdidos y solitarios en medio de la multitud. Alicia era una chica de cabello negro naturalmente rizado, generalmente suelto a los lados para cubrir las miradas de los demás. Sus ojos marrón oscuro siempre miraban hacia abajo, como si quisiera evitar las miradas curiosas, escrutadoras y a veces despreciativas de quienes la rodeaban. Caminaba despacio y con suavidad, casi como si intentara convertirse deliberadamente en una sombra invisible, evitando cualquier atención. Pero cuanto más callada se volvía, más aquellas miradas parecían centrarse en ella, no con simpatía ni empatía, sino con curiosidad, malicia y a veces desdén. Entre esas miradas entrometidas, la más notoria pertenecía a Jake Mitchell, un chico blanco de gran influencia, infame por ser el rey del mundo subterráneo de los abusadores. Con su gran estatura, mirada altiva y una sonrisa burlona permanente en el rostro, Jake era como un depredador, siempre al acecho de quienes consideraba más débiles que él para ejercer su poder. Desde el momento en que Alicia entró en la escuela, Jake puso los ojos sobre esa chica extraña. Una chica que siempre estaba en silencio, que siempre parecía vulnerable y que, al parecer, nunca respondía a las bromas maliciosas ni a las burlas. Jake concluyó rápidamente que Alicia sería la presa perfecta para su diversión. Pero Jake, como todos los demás, cometió un error crítico al juzgar a Alicia únicamente por su actitud callada y el color de su piel. No tenía ni idea de que detrás de ese exterior frágil se escondía un gran secreto, una fuerza oculta, una tormenta latente que solo esperaba el momento adecuado para despertar y arrasarlo todo. Muy pronto, Jake y toda la escuela se darían cuenta del alto precio de subestimar y malinterpretar a alguien solo por su silencio y apariencia inofensiva. Pero por ahora seguía siendo un secreto, y Alicia continuaba caminando silenciosamente por los pasillos como si no le importara el mundo que la rodeaba. Mientras Alicia seguía caminando por el pasillo abarrotado, ya fuera por accidente o por decisión propia, escondiéndose de las miradas curiosas de los demás, otro par de ojos, más agudos, más fríos, seguían en silencio cada uno de sus pasos desde la distancia. Esos ojos pertenecían a Jake Mitchell, el chico blanco, alto y musculoso, que irradiaba una arrogancia y una seguridad tan abrumadoras que parecía desafiar al mundo entero. Jake ya estaba demasiado acostumbrado a recibir atención. Como capitán del equipo de fútbol americano de la escuela, era aclamado en el campo cada fin de semana, con vítores y aplausos que resonaban cada vez que anotaba. Pero para Jake eso no era suficiente. Siempre anhelaba una forma más intangible y silenciosa de poder, el tipo que provenía del miedo y la sumisión de los demás. Y para alcanzar esa sensación de poder, siempre elegía un blanco fácil, aquellos que eran más débiles, tímidos y que jamás se atreverían a defenderse. Alicia, con su actitud reservada y apariencia sumisa, le parecía la elección perfecta para satisfacer su necesidad de dominación. Cada vez que la veía caminar por el pasillo, sentía una extraña satisfacción. Disfrutaba ver cómo bajaba la cabeza, evitando la mirada de los demás. Le gustaba cómo soportaba en silencio cada vez que alguien accidentalmente chocaba con ella. A los ojos de Jake, Alicia era como una pequeña presa que caminaba en silencio hacia una trampa que él mismo había preparado. Todo comenzó con pequeñas acciones, aparentemente accidentales. Jake deliberadamente caminaba demasiado cerca de Alicia cada vez que pasaba junto a ella, lo justo para que su hombro chocara con el de ella, haciendo que los libros que llevaba se cayeran al suelo. Sonreía, ofrecía una disculpa falsa con una mirada burlona, y luego seguía caminando como si nada hubiera pasado.
Se deleitaba en esos breves momentos, momentos en los que sentía tener el control total sobre las emociones de otra persona. Pero el silencio de Alicia, en lugar de aburrir a Jake, solo avivaba el fuego que ardía dentro de él. Su indiferencia lo provocaba. Cuanto menos reaccionaba ella, más sentía él la necesidad de romper esa fachada de fuerza que creía falsa. Para Jake, ver a Alicia llorar, o al menos captar un destello de miedo en sus ojos color miel, sería la verdadera victoria. Jake nunca se había detenido a pensar por qué necesitaba intimidar a otros para sentirse más fuerte. Pero en lo más profundo, comprendía vagamente que lo que más temía era sentirse nada sin personas más débiles a quienes dominar. Vivía con ese miedo cada día, y para no enfrentarlo, buscaba víctimas, personas a las que pudiera derribar fácilmente, sobrepasar como una forma de convencerse a sí mismo de que era valioso, de que era verdaderamente fuerte. Y ahora, al observar a Alicia junto a su casillero, colocando cada libro con cuidado, Jake vio una nueva oportunidad, una perfecta para demostrar su poder, una vez más. Se acercó, una sonrisa fría y aguda, extendiéndose en su rostro atractivo pero distante. Lo que Jake no sabía era que esta vez había entrado en un juego mucho más peligroso. Un juego donde, por primera vez en su vida, Jake Mitchell no sería quien tuviera el control. Y pronto, ese depredador arrogante se daría cuenta de que la presa que había elegido no era la presa común que siempre había creído. Era el silencio firme y aparentemente inquebrantable de Alicia lo que agitaba más intensamente a Jake. En su mente, ese silencio equivalía a debilidad, una invitación muda para depredadores como él. Para Jake, cada víctima tenía que mostrar vulnerabilidad, sumisión o al menos una reacción visible. Pero Alicia era completamente diferente. No respondía a ninguno de sus actos ni mostraba la más mínima emoción en su rostro sereno. Esto no lo desalentaba. Al contrario, lo hacía sentir como si estuviera siendo desafiado por una resiliencia extraordinaria que nunca había conocido antes. Al principio, todo parecía pequeño e insignificante, casi accidental e inofensivo. Jake pasaba muy cerca de Alicia en el pasillo, usando su hombro para chocarla con fuerza suficiente como para hacerle caer los libros al suelo. El sonido era seco, las páginas esparciéndose por el piso, mientras Jake esbozaba una sonrisa leve y ofrecía una disculpa a medias con una mirada burlona, como si Alicia fuera la culpable del choque. Alicia no decía una palabra. Se agachaba en silencio a recoger sus libros, los volvía a colocar con cuidado y seguía caminando como si nada hubiera ocurrido. Al principio, Jake pensaba que ella solo intentaba hacérsela fuerte, o que aún no reunía el valor para enfrentarlo. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que Alicia verdaderamente no reaccionaba. Ni una queja, ni una mirada de enojo, ni siquiera la más mínima señal de dolor o molestia. Su actitud irritaba profundamente a Jake. Lo hacía sentir ignorado, incluso despreciado, porque él siempre había creído que su presencia era suficiente para sacudir a cualquiera. Pero esta pequeña chica de piel suave, como chocolate, era diferente. No solo permanecía impasible, sino que parecía no importarle en absoluto. La incomodidad de Jake se transformó lentamente en una ira latente, como una pequeña llama ardiendo en silencio dentro de su pecho. Para Jake, Alicia era un enigma que necesitaba descifrar. Alguien cuyo rostro imperturbable debía romper para revelar las emociones verdaderas que seguramente se escondían debajo. Comenzó a actuar con más frecuencia y con mayor descaro. Cada vez que Alicia se detenía junto a su casillero, Jake aparecía justo a tiempo, bloqueándole el paso, obligándola a esperar o a tomar una ruta más larga. Reía fuerte deliberadamente, fingiendo no verla, y luego se burlaba con frases como, «Oh, perdón, Alicia, ni siquiera te vi aquí». Pronunciaba su nombre con burla, provocando risas entre los estudiantes cercanos. Para Jake, esos sonidos eran como aplausos, combustible que alimentaba su deseo de seguir presionando. Con el tiempo, las burlas de Jake se volvieron más agudas, centrándose en el color de piel de Alicia y en las diferencias que él percibía. Fingía hacer comentarios hirientes mientras pasaba cerca de ella, lo suficientemente altos para que ella los oyera, pero no tan obvios como para que los maestros lo reprendieran directamente. Cada palabra era cuidadosamente calculada, venenosa, insidiosa, pero camuflada bajo una máscara de ambigüedad. Cada vez que Alicia guardaba silencio, Jake sentía que estaba ganando. Sin embargo, lo que Jake no sabía era que detrás del silencio firme de Alicia se libraba una feroz batalla interna. Cada vez que Jake se burlaba de ella, Alicia sentía un agudo dolor en el corazón.
No guardaba silencio por miedo, ni porque no supiera defenderse, sino porque se estaba conteniendo. Un poder tremendo, una habilidad que había ocultado durante años, esperaba explotar. Alicia sabía que con tan solo un instante de pérdida de control, Jake se arrepentiría de todo lo que había hecho. Jake, por su parte, no tenía ni idea. Su arrogancia y seguridad en sí mismo nublaban su juicio. Todo lo que veía era a una Alicia callada, débil e incapaz de defenderse. Veía ese silencio como la señal más clara de vulnerabilidad. Para él, el mundo se dividía en dos tipos de personas: depredadores y presas, fuertes y débiles. Alicia, en sus ojos, pertenecía claramente al segundo grupo, una débil a la que podía dominar y someter fácilmente para alimentar su ego inflado y su necesidad de poder. Sin embargo, incluso mientras Alicia soportaba en silencio, Jake no se sentía realmente satisfecho. Lo que realmente quería ver era la debilidad en los ojos de Alicia, las lágrimas cayendo de su siempre sereno rostro. Quería verla derrumbarse, suplicándole que se detuviera, como si esa fuera la única forma de probar su poder y su valía. Con cada día que pasaba, Alicia mantenía su actitud serena, lo que solo hacía que Jake se obsesionara más con herirla a toda costa. Él se repetía que, tarde o temprano, Alicia tendría que ceder ante él. Pero lo que no sabía era que cada broma cruel, cada comentario sarcástico, solo hacía a Alicia más fuerte y más decidida a controlar el verdadero poder dentro de sí misma. Jake no se daba cuenta de cuán peligroso era el juego que estaba jugando, un juego que no controlaba, y donde el verdadero poder no estaba en sus manos. Porque contrario a lo que Jake creía, el silencio de Alicia nunca fue señal de debilidad. Fue de hecho la indicación más clara de una tormenta a punto de estallar. Una tormenta que, cuando finalmente se desatara, no le dejaría ninguna oportunidad de escapar de las consecuencias. Pero Jake no tenía idea de que el silencio de Alicia no provenía del miedo o la debilidad, como él pensaba. De hecho, detrás de su apariencia resignada y la expresión calmada, casi fría, en su rostro, se ocultaba un pasado lleno de cosas que ni en sus peores pesadillas Jake podría imaginar. Alicia Carter no era una estudiante común. Era la única hija de Marcus Carter, un icónico artista marcial afroamericano, reconocido en todo Estados Unidos por sus extraordinarias habilidades en artes marciales y su reputación como exentrenador militar, mentor de fuerzas especiales y campeones mundiales. El nombre de Marcus Carter se había vuelto legendario, no solo por su talento, sino también por la fuerza de voluntad inquebrantable y la disciplina de hierro que inculcaba a todos los que pasaban por su riguroso programa de entrenamiento. Desde muy joven, Alicia fue educada con disciplina estricta y un enfoque metódico. Sus primeros recuerdos no eran de cuentos antes de dormir, sino de extenuantes ejercicios físicos, largas sesiones de entrenamiento en artes marciales y las lecciones severas de su padre sobre la fuerza y la capacidad de controlarse en cualquier situación. Marcus Carter solía decirle que la verdadera fortaleza no consistía en derrotar a otros, sino en dominarse a uno mismo, en controlar el propio poder incluso en las circunstancias más difíciles y bajo la mayor presión. Bajo la estricta guía de su padre, Alicia pronto mostró un talento natural para las artes marciales. Con solo 8 años ya poseía reflejos, fuerza y velocidad que superaban a los de sus compañeros. Pero Marcus Carter también le recordaba a su hija que las artes marciales eran para la defensa propia y la protección de los demás, nunca para hacer daño ni buscar venganza personal. Sin embargo, un desafortunado incidente ocurrió cuando Alicia tenía 12 años, un momento que la atormentaba cada vez que cerraba los ojos. Un niño del vecindario llamado Evan, que asistía a la misma escuela, la molestaba y se burlaba constantemente de ella por el color de su piel y sus diferencias. Al principio, Alicia aguantaba en silencio, como su padre le había enseñado. Pero un día, cuando Evan cruzó la línea e hizo comentarios crueles sobre su padre, Alicia perdió el control de su ira por primera vez en su vida. Ese día, todo sucedió muy rápido. Evan le tiró del cabello rizado y arrojó su libro favorito al suelo mientras se reía burlonamente. La rabia dentro de Alicia estalló como un volcán que había estado dormido demasiado tiempo. Respondió con un golpe casi instintivo, demasiado rápido y demasiado fuerte para una niña de 12 años. Cuando Alicia recobró la compostura, Evan estaba tirado en el suelo, con la muñeca rota, los ojos muy abiertos por el miedo, mirándola como si fuera un monstruo aterrador. Desde ese día, la forma en que la gente miraba a Alicia cambió por completo.
Sus antiguas amigas se volvieron cautelosas y distantes. Los profesores dejaron de verla como la estudiante obediente. Jake, devuélveme el diario, dijo Alicia, con la mano aún extendida, la voz suave, pero esta vez con un leve filo de firmeza que no había estado allí antes. Su mirada seguía fija en él. No había enojo evidente, no lágrimas ni súplica, solo una calma inquietante, controlada, como la superficie de un lago justo antes de una tormenta. Jake, creyéndose aún en control de la situación, sonrió con más descaro y hojeó otra página. «Oh, esto es oro», se burló, levantando la voz. «Hoy me sentí invisible otra vez. Vaya, Alicia, esto es deprimente. Quizás deberías escribir algo más divertido como, no sé, cómo sobrevivir a ser aburrida». Las risas de algunos estudiantes estallaron de nuevo, pero esta vez más suaves, más contenidas. Algunos comenzaban a notar que algo no estaba del todo bien. Alicia no se encogía, no bajaba la mirada, no se alejaba. Y entonces sucedió algo que Jake no esperaba. Alicia dio un solo paso al frente. No fue amenazante, no fue apresurado, fue deliberado, silencioso. Su cuerpo seguía relajado, su respiración medida, pero la energía a su alrededor cambió. Los estudiantes que estaban cerca se quedaron inmóviles, conteniendo el aliento sin darse cuenta. «Jake», repitió, esta vez con una tranquilidad tan tensa que hizo que incluso su círculo más cercano dejara de reír. «Este es el único lugar donde puedo ser yo sin miedo. No sabes lo que escribí. No sabes lo que me ha costado aprender a no reaccionar. Y todavía tienes la oportunidad de dar un paso atrás». Jake por primera vez vaciló. No porque temiera una pelea, todavía creía que Alicia era débil, sino porque por un momento, algo en su interior reconoció que no era él quien estaba en control. Alicia extendió la mano una vez más. «Solo entrégamelo», dijo. «Y esto termina aquí». Un silencio incómodo llenó el pasillo. El tipo de silencio que llega justo antes de que cambie todo. Jake apretó el diario, y por un instante pareció que iba a seguir con la broma. Pero luego miró a los ojos de Alicia, y algo en ellos, una calma inquebrantable, una dignidad intacta, una advertencia sin amenaza, lo obligó a repensarlo. Con torpeza disfrazada de desdén, soltó el diario en su mano. «No sabía que te importaba tanto», murmuró, retrocediendo medio paso como si nada. «Solo era una broma». Alicia no respondió. Solo tomó el diario con cuidado, sin apartar la vista de él. No necesitaba palabras. Jake Mitchell se alejó con una sonrisa forzada. No lo admitiría, no frente a los demás. Pero por dentro sabía que algo había cambiado. Ese día, por primera vez, se dio cuenta de que Alicia Carter no era débil. Solo era alguien que había elegido no romperse, hasta que ya no fue una opción. Y ahora él sabía algo más. El volcán que parecía dormido acababa de emitir su primera advertencia. «Jake, no estoy bromeando. Devuélvemelo ahora». Jake la miró, aún convencido de que ella se rendiría como siempre, que se daría la vuelta y soportaría la humillación en silencio. Pero esta vez quería verla realmente quebrarse. Quería ver la debilidad que siempre creyó escondida bajo su exterior frío. «¿Y si no te lo devuelvo? ¿Qué vas a hacer, Alicia?» Jake alzó una ceja, se acercó un paso y bajó la voz lo justo para que solo ella lo oyera. «¿Vas a llorar? ¿O vas a correr a buscar a tu papá, el artista marcial?» Esas palabras hicieron que una oleada de ira subiera dentro de Alicia, pero aún así intentó mantener su voz lo más serena posible. «No lo diré una tercera vez, Jake. Devuélvemelo». Jake notó un leve cambio en el tono de Alicia. Sus ojos marrón oscuro ahora tenían una agudeza que no había visto antes. Ya no eran indiferentes como antes. Pero Jake no lo interpretó como una advertencia. En cambio pensó que finalmente había logrado enfurecerla, lo cual solo lo complacía más. «Ay, Alicia, qué miedo me das», se burló Jake, girándose hacia la multitud con una sonrisa arrogante. Risas apagadas recorrieron el pasillo, alimentando aún más su entusiasmo. Dio un paso atrás, levantó el diario más alto y la desafió con tono altanero. «Si lo quieres de vuelta, ven y quítamelo». Los estudiantes alrededor comenzaron a murmurar, todos curiosos por ver qué haría Alicia. Jake se quedó allí, completamente convencido de que Alicia no se atrevería a hacer nada más que darse la vuelta y alejarse, como cada vez anterior. Pensaba que finalmente había ganado, que la había hecho sentir débil e impotente frente a todos. Pero Jake estaba completamente equivocado. No se daba cuenta de que esta vez Alicia no se echaría atrás tan fácilmente. Acababa de cruzar la línea final, obligando a Alicia a elegir entre la contención que había mantenido
con tanto esfuerzo, o levantarse para defenderse. En medio de las burlas de la multitud y bajo la mirada desafiante de Jake, Alicia sintió una oleada de ira y determinación crecer dentro de ella, más fuerte que nunca. Esta vez, Alicia entendía que no tenía otra opción más que salir de las sombras, enfrentar a Jake y mostrarle a él, y a todos los demás, que su silencio nunca había sido una señal de debilidad. Y muy pronto, Jake Mitchell se daría cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Parecía que el silencio firme de Alicia durante su último encuentro solo había dejado a Jake más frustrado que nunca. Esperaba pánico, miedo, o al menos algunas lágrimas de esa chica pequeña, pero lo único que recibió fue una calma asombrosa. Para Jake, eso fue una gran ofensa. Él, que nunca había fallado en hacer que otros se inclinaran ante su poder y arrogancia, no podía aceptarlo. En los días siguientes, Jake se sentía inquieto e incómodo cada vez que veía a Alicia caminando tranquilamente por los pasillos. Ella seguía manteniendo esa expresión serena, como si sus acciones nunca hubieran ocurrido. Jake odiaba la invisibilidad que Alicia generaba, y odiaba cómo ella lo hacía sentir como si no significara nada. Estaba decidido a encontrar la forma de romper ese muro de fuerza silenciosa, incluso si eso significaba cruzar límites que antes jamás habría considerado. Una tarde, mucho después de que sonara la campana de salida, el pasillo comenzó a vaciarse. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, proyectando franjas suaves de color naranja y dorado sobre los casilleros. Alicia estaba frente a su casillero, con la mirada tan serena como siempre. Abrió la puerta, colocó con cuidado cada libro en su sitio y luego comprobó en silencio su pequeño collar plateado, un regalo precioso que su padre le había dado en su 16º cumpleaños. Siempre que se sentía ansiosa o agotada, Alicia sostenía con suavidad el colgante en forma de hoja, como una forma de recuperar la calma y el equilibrio. No se dio cuenta de que Jake la estaba observando desde la distancia, en silencio, desde hacía un buen rato. Su mirada era fría y decidida, como la de un cazador que ha elegido acorralar a su presa. Para Jake, esto ya no se trataba solo de recuperar una sensación de poder. Era una cuestión de honor. El honor de alguien acostumbrado a dominar y que jamás aceptaría ser irrespetado o subestimado por nadie. Jake se acercó a Alicia con pasos firmes y seguros. Alicia solo percibió su presencia cuando la sombra de él se proyectó con claridad sobre el casillero frente a ella. Alicia se dio la vuelta lentamente, enfrentando la mirada desafiante y la sonrisa arrogante de Jake. El silencio en el pasillo se sentía congelado por la tensión, con solo la respiración agitada de Jake llenando el aire. «Hola, Alicia», dijo Jake fríamente, su voz cargada de provocación. «Parece que todavía no has aprendido la lección, ¿eh?» Alicia no respondió de inmediato. Lo miró con una expresión tranquila pero cautelosa. Sabía que esta vez Jake no se detendría en simples burlas. «¿Qué quieres, Jake?», preguntó en voz baja, esforzándose por mantener la firmeza. Jake sonrió con desdén, un destello de enojo cruzando fugazmente sus ojos ante la calma inalterable de Alicia. Dio un paso más, acortando la distancia entre ellos, y luego la miró directamente a los ojos, bajando la voz en un tono amenazante. «Solo quiero que entiendas una cosa. En esta escuela nadie me falta el respeto. Y menos tú». Justo cuando Alicia iba a responder, Jake alzó la mano de golpe y agarró el collar de plata que ella llevaba al cuello. Su movimiento fue tan rápido y brusco que Alicia no tuvo tiempo de reaccionar. Un segundo después, en medio del pasillo silencioso, se escuchó un sonido seco, cortante. El pequeño collar había sido arrancado y ahora reposaba en la mano de Jake. El colgante en forma de hoja plateada brillaba tenuemente con la luz del sol que se filtraba. En ese instante, Alicia sintió que el tiempo se detenía y el mundo se volvía extrañamente silencioso. Sus ojos se clavaron en el único regalo que su padre le había dado, un objeto preciado ahora en manos de quien siempre había intentado lastimarla. Por primera vez en muchos años, Alicia sintió la ira subirle por el pecho, una emoción feroz que había intentado contener durante tanto tiempo. Jake notó el cambio en sus ojos. Sintió que algo peligroso comenzaba a despertar dentro de esa pequeña chica. Pero en lugar de entenderlo como una advertencia, Jake lo tomó como señal de triunfo. Creyó que finalmente había llevado a Alicia al límite, y eso lo llenó de satisfacción. «Oh, ¿estás enojada ahora, Alicia?», dijo Jake con una sonrisa burlona, aún aferrado al collar. «¿Y qué sigue? ¿Vas a llorar? ¿Suplicarme que te lo devuelva?». Cada palabra era una cuchilla.
calculada para atravesar el último vestigio de orgullo y contención de Alicia. Pero lo que Jake no comprendía era que, con cada frase, el silencio de Alicia dejaba de ser signo de debilidad. Estaba convirtiéndose en la antesala de una reacción que él jamás imaginó. Alicia respiró hondo, tratando de contener la rabia que se acumulaba en su pecho. Levantó lentamente la cabeza, y la calma habitual en sus ojos desapareció por completo, reemplazada por una mirada fría y decidida, como Jake nunca antes había visto. «Jake», dijo Alicia en voz baja, firme, con una autoridad que vibraba en el aire. «Te voy a advertir una sola vez. Devuélveme el collar ahora, o te vas a arrepentir». Jake oyó las palabras, pero aún así las desestimó. Su sonrisa se ensanchó, convencido de que era una amenaza vacía de una chica a la que siempre había considerado débil. Pero Jake estaba completamente equivocado. El atrevimiento de ese día fue el punto de quiebre definitivo. El evento que empujó a Alicia más allá de los límites de paciencia que siempre había mantenido. Marcó el inicio del despertar de una fuerza que Jake nunca podría haber imaginado. No sabía que, en solo unos minutos, él estaría cara a cara con el mayor miedo y arrepentimiento de su vida. El momento en que el collar de plata se desprendió del cuello de Alicia y terminó en la mano de Jake, el eco de ese sonido seco pareció reverberar en la inquietante quietud del pasillo. Alicia permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiese congelado. Todas las emociones, todos los recuerdos que había reprimido durante años, se concentraron en un solo punto: sus ojos. Por primera vez desde que comenzó el acoso, Alicia levantó la mirada y miró directamente a Jake con una expresión completamente distinta. Ya no había resignación. Tampoco había señales de dolor o desesperación. Sus ojos color miel, antes suaves, se habían transformado en dos cuchillas afiladas. De ellos emanaba una frialdad helada que hizo que más de un estudiante cercano sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Instintivamente los demás se detuvieron. Cesaron las conversaciones. Contuvieron el aliento. Nadie se atrevió a hablar. Todos sentían el cambio en el aire. La tensión, más intensa que nunca, se alzaba como una tormenta a punto de estallar. Jake sintió el cambio en Alicia. Por un breve momento, una sensación extraña de incomodidad e inseguridad se apoderó de él, algo que nunca había experimentado antes. Pero sus instintos arrogantes y su orgullo descartaron rápidamente cualquier señal de advertencia. En su lugar, Jake forzó una sonrisa burlona, adoptando una postura desafiante, tratando de parecer indiferente al cambio repentino en la actitud de Alicia. «¿Y ahora qué, Alicia?», dijo Jake, su voz intentando sonar confiada, pero traicionada por un leve temblor casi imperceptible. «¿Por fin decidiste hablar? Adelante, o ¿vas a seguir solo mirándome?». Alicia no respondió de inmediato. Mantuvo su fría mirada fija en él, sin parpadear ni una sola vez, enfocándose intensamente en los ojos de Jake, que ahora comenzaban a titubear. En sus ojos ya no estaba la imagen de una chica tímida y callada. En su lugar había firmeza y convicción, la de alguien que había soportado y superado duras pruebas en la vida. Una Alicia diferente había despertado, una Alicia que Jake no conocía. «Jake, estás cometiendo un grave error», dijo finalmente Alicia, su voz suave pero lo suficientemente fría como para hacer estremecer a quienes la escuchaban. «Creo que deberías devolverme ese collar ahora mismo». Los estudiantes que presenciaban el enfrentamiento guardaron silencio, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y tensión. El aire en el pasillo se volvió más denso con cada palabra de Alicia. Algunos estudiantes dieron un paso atrás, sintiéndose incómodos, pero sin apartar la mirada de los dos que estaban en el centro de todo. Nunca antes habían escuchado a Alicia hablar con tanta seriedad y determinación, y eso les hacía sentir que algo grande estaba a punto de ocurrir. Jake, aunque la ansiedad comenzaba a crecerle en el pecho, trató de mantenerse firme. No podía perder el control frente a todos, especialmente no frente a Alicia, la chica que siempre había considerado más débil que él en todos los sentidos. Se encogió de hombros con provocación, girando el collar plateado entre sus dedos, mostrando deliberadamente que no le tenía miedo a la actitud fría de Alicia. «¿Error? Alicia, creo que la que se está equivocando aquí eres tú. ¿De verdad crees que puedes amenazarme? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Golpearme?». Las palabras de Jake sonaron como un desafío audaz. Alicia aún no rompía su mirada, y fue en ese momento que Jake finalmente sintió el peso completo de la fuerza silenciosa que siempre había despreciado. No es que Alicia no supiera hablar, ni que no supiera reaccionar,
sino que elegía con control cuándo hacerlo. El silencio se prolongó unos segundos más, cada uno más pesado que el anterior, presionando a Jake, haciéndolo sentir cada vez más incómodo. Por primera vez se sintió vulnerable ante alguien completamente callado como Alicia, alguien que no tenía miedo, no temblaba y no mostraba debilidad como él esperaba. Finalmente Alicia dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Lo miró directamente a los ojos y con voz tranquila pero firme declaró: Jake, te lo diré una última vez. Devuélveme ese collar ahora, o tendrás que asumir las consecuencias de lo que pase después. Su voz, llena de poder y una calma inquietante, hizo que Jake instintivamente diera medio paso hacia atrás. Nunca había presenciado esa actitud en Alicia, y sus instintos le gritaban que había cruzado una línea que no debía. Pero no podía retroceder frente a todos. Apretó el collar con fuerza, respiró hondo y soltó otra risa burlona. ¿Y entonces, Alicia? ¿Qué vas a hacer ahora? Muéstramelo, provocó. Ese desafío fue la gota que colmó el vaso. Alicia entendió que no le quedaba otra opción. Sus ojos se volvieron a fijar en los de Jake, y en esa mirada había una advertencia final, clara y poderosa, más fuerte que cualquier palabra que pudiera usar. Todos los estudiantes presentes podían sentir el cambio palpable en el aire, como si estuvieran al borde de una tormenta a punto de estallar. Y Jake, quien no había hecho más que provocar y subestimar a Alicia, ahora estaba al borde de una decisión que definiría su destino. No tenía idea de que, en solo unos minutos, él sería quien tendría que enfrentarse al miedo y al arrepentimiento de toda una vida. Porque la mirada aguda, fría y decidida de Alicia era la señal más clara de que, esta vez, ella no permanecería en silencio. El momento en que la aguda mirada de Alicia se encontró con los ojos burlones de Jake, un breve pero intensamente tenso silencio envolvió el pasillo. Antes de que Jake pudiera comprender completamente lo que estaba a punto de suceder, antes incluso de que pudiera borrar la sonrisa arrogante de su rostro, una ola de frío recorrió su espalda. Fue tan rápida y tan clara que sus instintos le gritaron que había cometido un error irreparable. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera burlarse de nuevo, Alicia actuó. El silencio del pasillo se rompió de golpe con el movimiento relámpago de Alicia. Para sorpresa y asombro de todos los que observaban, Alicia cargó directamente contra Jake, sus movimientos firmes, decididos y precisos más allá de lo creíble. Jake, con su físico imponente y su orgullo basado en su fuerza, fue tomado completamente desprevenido. Jamás imaginó que aquella chica, a quien siempre había considerado débil, escondiera un poder así. En un abrir y cerrar de ojos, Alicia acortó la distancia entre ellos. Una de sus manos se cerró como una tenaza sobre la muñeca que sostenía el collar, con una fuerza tan aterradora como inamovible. Jake intentó desesperadamente zafarse, pero enseguida comprendió que no podía liberarse del agarre firme y absoluto. La confusión en sus ojos fue reemplazada por un pánico visible, al sentir, con más claridad que nunca, la verdadera fuerza que Alicia poseía. Menos de un segundo después, ella utilizó el propio brazo de Jake como eje, redirigiendo su fuerza con una técnica impecable, derribándolo como si fuera un simple muñeco de trapo. Jake trastabilló y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, sintió el barrido de una pierna a ras del suelo. Un segundo después, su cuerpo enorme perdía el centro de gravedad y se estrellaba contra el piso con un estruendo sordo, que resonó por todo el pasillo como una declaración final de que el poder acababa de cambiar de manos. Jake yacía boca arriba, los ojos abiertos por el asombro, su cuerpo inmóvil tras el golpe, el dolor punzante recorriéndole la espalda. Los estudiantes que habían presenciado la escena estaban paralizados, boquiabiertos. Algunos hasta habían olvidado respirar. El pasillo, antes lleno de murmullos, ahora era un abismo de silencio, roto solo por la respiración entrecortada y desesperada de Jake. Por primera vez en su vida, Jake se sintió completamente impotente. El poder que siempre había perseguido, la superioridad con la que había controlado a otros, se desvaneció en cuestión de segundos. Alicia permanecía erguida frente a él, su mirada firme, fría, inquebrantable. Su mano se abrió suavemente para atrapar el collar de plata que caía desde los dedos derrotados de Jake. Lo hizo con una calma casi majestuosa, sin apuro, sin furia. Desde el suelo, Jake la miraba, tratando en vano de ocultar el miedo y la confusión en sus ojos. Pero estaba aterrado. No podía entender cómo había sido vencido con tal facilidad. Y por Alicia, la chica que siempre había menospreciado,
y ridiculizado. Intentó levantarse, pero el dolor lo obligó a apretar los dientes, su mano temblorosa apoyada sobre el suelo frío. La humillación, la ira, la impotencia lo envolvieron, haciéndolo sentirse más fuera de control que nunca antes. Jamás se había sentido tan débil, tan expuesto frente a tantas miradas. Los estudiantes seguían sin moverse, sin atreverse a decir una sola palabra. Todos miraban a Alicia con una mezcla de asombro, respeto y miedo. La Alicia que creían conocer, la callada, la invisible, la fácil de ignorar, ya no estaba. En su lugar había una joven fuerte, decidida, poderosa y aterradora en su serenidad. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, y las voces se expandieron como un eco que no podía ser contenido. Alicia se acercó lentamente a Jake, su mirada aún fría pero calmada. Se inclinó frente a él, su voz suave pero firme. Te lo advertí, Jake. Nunca subestimes a alguien solo porque elige permanecer en silencio. Las palabras de Alicia, aunque tranquilas, fueron como cuchillas. Cada sílaba cortó el orgullo de Jake, ya hecho añicos. No tenía nada que responder, nada con qué defenderse. Solo podía quedarse allí, inmóvil, con los ojos llenos del inconfundible brillo de la derrota. En ese momento, Jake comprendió que lo había perdido todo. Su honor, su autoridad, la arrogancia que había llevado como escudo durante años. En solo 10 segundos, todo aquello en lo que había creído colapsó, y supo, con una certeza dolorosa, que desde ese día jamás volvería a mirar a Alicia, ni a nadie más, de la misma forma. Justo cuando creyó que ya no podía sentirse peor, Alicia se inclinó un poco más y susurró, «Te dije que te detuvieras». Y el pasillo, lleno de miradas contenidas y emociones cruzadas, cayó en un silencio aún más denso. Esas pocas palabras atravesaron la última defensa de Jake como un rayo. Fue una derrota no solo física, fue una caída del alma, del orgullo, del ego. Y por primera vez en su vida, Jake Mitchell no era nadie. Yacía inmóvil en el suelo frío, con los ojos abiertos pero vacíos, como si aún no pudiera aceptar la verdad de lo que acababa de suceder. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de estallar en su pecho, cada latido retumbando en sus oídos como un recordatorio amargo de que había perdido. Perdido ante alguien que una vez consideró inferior. Los estudiantes que los rodeaban, quienes durante mucho tiempo habían visto a Jake como un símbolo de fuerza y poder, ahora lo observaban con incredulidad, viéndolo completamente indefenso ante Alicia, una chica que siempre había sido callada, a quien nunca le habían prestado atención. Sus miradas pasaron de asombro a confusión, y luego a decepción, incluso lástima por Jake. Los susurros comenzaron a extenderse como una brisa que se cuela por las rendijas de una puerta, suaves pero inconfundibles, y Jake pudo escuchar claramente que había perdido por completo su lugar en los ojos de todos los que lo rodeaban. Tratando de recuperar la compostura, Jake apretó los dientes a través del dolor, reuniendo toda su fuerza en sus manos temblorosas para intentar levantarse. Pero apenas hizo el esfuerzo, un dolor agudo atravesó su espalda, lo que lo hizo gemir y caer nuevamente al suelo. La sensación de impotencia y vergüenza lo invadió, haciendo que su rostro ardiera de bochorno. Alicia seguía de pie frente a él en silencio, con la mirada fija en el rostro sufriente de Jake. Pero en esos ojos no había lástima, ni burla, ni satisfacción. Lo que mostraban era una calma tan aterradora, una compostura inquebrantable que hablaba de alguien que comprendía plenamente su propia fuerza y no necesitaba demostrar nada más. Simplemente se quedó allí, observando a Jake con una expresión serena e imperturbable, lo que solo hizo que él se sintiera aún más inquieto y temeroso. Jake comprendió que para escapar de esa humillación no le quedaba otra opción que aceptar la verdad. Había perdido. Su orgulloso ego tenía que enfrentar la dura realidad de que no era tan fuerte como creía. Y Alicia, aquella a quien siempre había menospreciado, era la persona más fuerte y aterradora que jamás había enfrentado. Finalmente, en un momento lleno de amargura e impotencia, Jake respiró hondo, bajó la cabeza para evitar las miradas de los demás y susurró con una voz tan baja que apenas se podía oír. Lo siento, Alicia. Por favor, perdóname. En cuanto esas palabras salieron de los labios de Jake, el pasillo quedó completamente en silencio. Todos los presentes se miraron entre sí con asombro, incapaces de creer que Jake Mitchell, aquel que había hecho temblar a toda la escuela, pudiera pronunciar esas palabras frente a todos. Jake bajó aún más la cabeza,
tratando de esconder la vergüenza abrumadora que lo invadía. La humillación y el miedo lo hacían desear desaparecer en ese mismo instante, pero no tenía otra opción más que quedarse allí, tendido, esperando el juicio de Alicia. Alicia, tras un breve momento de silencio, se arrodilló lentamente junto a Jake. No dijo nada más, pero colocó suavemente su mano sobre su hombro, como para transmitir un mensaje claro. No era débil, pero tampoco era alguien que buscara venganza o humillar a otros. Simplemente era lo suficientemente fuerte para protegerse y lo suficientemente compasiva para darle a Jake una oportunidad de reconocer sus errores. Jake, dijo Alicia con voz suave, pero con una claridad y firmeza absolutas. No necesitas disculparte conmigo. Solo tienes que entender esto. Nadie tiene derecho a lastimar a otros solo porque se cree más fuerte. Espero que recuerdes esta lección. Sus palabras resonaron con claridad y fuerza, haciendo que no solo Jake, sino también todos los estudiantes alrededor reflexionaran profundamente. Jake permaneció en silencio durante un largo rato. Luego asintió lentamente, con pesar. Por dentro sentía un amargo arrepentimiento, una sensación de fracaso total, pero también una aceptación honesta de que había estado equivocado. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Los estudiantes que presenciaron el evento retrocedieron, dejando un gran espacio entre Jake y Alicia. Comprendieron que esto no había sido solo una lección para Jake, sino una lección profunda para todos. En ese momento, Jake supo que su vida había cambiado por completo. Ya no sería visto como fuerte ni temido por nadie. A partir de ahora, tendría que aprender a vivir con la verdad, que la verdadera fuerza no se encuentra en dominar a otros, sino en el respeto, la humildad y el autocontrol. Alicia se puso de pie y miró a su alrededor en el pasillo. Esta vez, las miradas que se dirigían a Alicia no eran de desprecio ni burla, sino de respeto y admiración. Alicia sintió suavemente y luego se alejó, dejando a Jake tendido en el suelo, enfrentándose por primera vez en su vida al verdadero significado del fracaso y a la humillación más pura, la de haber subestimado la fuerza oculta en el silencio de otra persona. Mientras Alicia se alejaba, dejando a Jake inmóvil en el pasillo, el silencio fue interrumpido de golpe por una voz llena de asombro y entusiasmo. Era Ryan Evans, un conocido integrante del equipo de lucha de la escuela, alguien que siempre había mantenido cierta distancia de Jake, pero lo suficientemente popular como para ser reconocido por todos. «Espera un segundo. Ella es la hija de Marcus Carter, ¿verdad?», exclamó Ryan con la voz claramente resonando en todo el pasillo tenso. El legendario artista marcial que entrenó a las fuerzas especiales de EEU y a campeones mundiales. Inmediatamente todas las miradas se volvieron hacia Ryan. Sus palabras fueron como una bomba cayendo en medio del aire ya cargado. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos, sus voces creciendo con rapidez mientras las miradas hacia Alicia se transformaban en sorpresa, admiración e incluso temor. Alicia, la chica callada y aparentemente débil, ahora se revelaba como portadora de la sangre y el temple de una leyenda. Jake, aún tirado en el suelo, podía oír cada palabra de Ryan. Su rostro cambió en un instante, del dolor al desconcierto y luego al puro terror. Nunca se le había cruzado por la mente que la chica que había menospreciado, la que había acosado sin remordimientos, era hija de una figura tan temida y respetada. Marcus Carter, un nombre que había aparecido en medios, conocido por ser uno de los artistas marciales más poderosos y reverenciados del país. ¿Estás hablando en serio?», preguntó un estudiante junto a Ryan, con la voz temblorosa. Ryan asintió con seriedad, su expresión firme. «Lo sé con certeza. Mi padre entrenó bajo Marcus Carter. Es una leyenda real, no solo por sus habilidades, sino por la disciplina estricta y las lecciones de vida que transmitía. Alicia es su hija. Ha sido entrenada desde pequeña. Estoy seguro de que conoce todas las técnicas que él enseñó». Sus palabras resonaron con fuerza, cargando el pasillo de una energía nueva. Los estudiantes miraban ahora a Alicia con una perspectiva completamente distinta. Admiración, respeto, incluso temor. Para ellos, Alicia ya no era una chica común. Se había convertido en alguien con una historia fascinante, casi mítica. Alicia, aún de pie a unos metros, se giró lentamente. Por un instante, sus ojos mostraron una chispa de sorpresa al mirar a Ryan. Luego volvió a su expresión calmada, esa serenidad que era tan suya. No había querido que ese secreto se revelara así, pero ya no tenía control sobre la situación. Solo pudo suspirar suavemente y asentir,
aceptando con un leve gesto que las palabras de Ryan eran verdad. Jake, ahora tratando de incorporarse, tenía el rostro pálido por la mezcla de vergüenza, miedo y el golpe emocional de la realidad. Acababa de darse cuenta del tamaño del error que había cometido. No estaba frente a una Alicia cualquiera. Estaba frente a alguien cuya sola presencia podía imponer respeto a fuerzas de élite. Su ignorancia y su orgullo lo habían llevado directo a una caída, que ahora se sentía mucho más dolorosa que cualquier golpe físico. Los murmullos crecían a su alrededor. Algunos estudiantes ya habían sacado sus teléfonos y buscaban información sobre Marcus Carter. Bastaron unos pocos segundos para llenar el pasillo de exclamaciones de asombro al descubrir que todo lo que Ryan decía era cierto. ¡Oh, por Dios, no lo puedo creer! Es la hija de una leyenda. ¿Cómo es que nadie sabía esto hasta ahora? Los comentarios seguían, cada uno como una daga clavándose más profundamente en la autoestima destrozada de Jake. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a Alicia, o a nadie. Todo lo que quedaba en su mente era arrepentimiento y una amargura interminable. Ryan, después de revelar esa información, miró a Alicia con una expresión de respeto. Lo siento, Alicia. Sé que probablemente no querías que nadie supiera esto, pero creo que todos deberían entender más sobre ti y por lo que has pasado. Nadie merece ser menospreciado, y mucho menos alguien como tú. Alicia sonrió con dulzura y respondió con calma. Gracias, Ryan. Entiendo tus buenas intenciones, pero la verdad es que nunca he querido usar la fama de mi padre para que los demás me respeten o me teman. Solo quiero que todos entiendan que la verdadera fuerza está en cómo nos tratamos unos a otros, no en ser más fuertes o más famosos que nadie. Las palabras de Alicia envolvieron una vez más el pasillo en un profundo silencio, lleno de reflexión. Los estudiantes a su alrededor la miraban no solo con respeto, sino con una admiración profunda por el carácter y la integridad que mostraba. En cuanto a Jake, permanecía sentado en silencio sobre el frío suelo, sintiendo por primera vez en su vida que había perdido por completo, no solo ante Alicia, sino ante sí mismo. El secreto sobre la verdadera identidad de Alicia hizo que Jake comprendiera que su mayor error no fue simplemente subestimarla, sino que siempre había subestimado el verdadero poder que viene de la humildad, la resiliencia y el respeto hacia los demás. En ese momento, Jake entendió que nada volvería a ser igual. Había sido completamente derrotado por su propia arrogancia e ignorancia. Y Alicia, a quien siempre había menospreciado, se había convertido en quien le enseñaría la lección más amarga de su vida. Jake permanecía inmóvil en el pasillo abarrotado, pero por primera vez en su vida se sentía completamente solo. A su alrededor, los susurros y las miradas inquisitivas de sus compañeros se volvían más agudas y evidentes, como si cada palabra fuera una flecha invisible, clavándose en su ya herida autoestima. En ese momento, Jake se dio cuenta de que lo que se desmoronaba no era solo la imagen de poder que había construido durante años, sino toda la confianza y credibilidad que había usado para imponerse sobre otros. Las palabras de Ryan Evans sobre Alicia y su padre, Marcus Carter, aún resonaban en la mente de Jake. Cada palabra, como una hoja afilada, le despojaba lentamente del caparazón arrogante del que siempre había estado orgulloso. Recordaba vívidamente ese sentimiento de superioridad, esa creencia absoluta de que Alicia no era más que una chica callada y débil, un blanco fácil para él, alguien a quien podía dominar para demostrar su valor. Pero ahora, todo eso le parecía ridículo y vergonzoso como nunca antes. Jake miró hacia Alicia, aún de pie no muy lejos. Su compostura y serenidad casi increíbles. Sus ojos no reflejaban victoria ni burla, solo una confianza tranquila. Y fue esa calma lo que le provocó a Jake un dolor punzante en el pecho, una amarga realización. En esta situación, el débil y patético era él. Jake nunca se había detenido a pensar por qué sentía la necesidad de demostrar constantemente que era más fuerte que los demás. ¿Por qué siempre buscaba la sumisión y el miedo de quienes lo rodeaban? Pero ahora, enfrentando esta dura verdad, comprendió que la verdadera razón era que nunca se había sentido lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente importante a sus propios ojos. Para ocultar esa inseguridad, siempre buscó a quienes creyó más débiles. Personas que en su mente no podrían defenderse. Personas a las que pudiera dominar y menospreciar con facilidad. Y Alicia, con su actitud tranquila y especialmente con su raza diferente, se había convertido en el blanco perfecto a sus ojos. Jake comprendió una verdad dura, que en lo más profundo,
siempre había albergado prejuicios y conceptos erróneos sobre quienes no eran como él. Pensaba que era más fuerte, más inteligente, más valioso simplemente por haber nacido en un mundo que favorecía a personas como él. Un mundo donde los blancos como él siempre eran vistos como más poderosos y valiosos que los demás. Pero ahora todos esos prejuicios se hicieron añicos como una burbuja ante él. Alicia, la chica negra a la que siempre había menospreciado, había demostrado sin lugar a dudas que la verdadera fuerza no tiene que ver con la apariencia ni el color de piel, sino con quién eres como persona. Su capacidad para contenerse, su resiliencia y la dignidad que mostraba incluso en las situaciones más difíciles. Jake se quedó ahí, sintiendo que todo lo que una vez conoció se derrumbaba a su alrededor. Sabía que las miradas de sus amigos, quienes antes lo veían como el rey de la escuela, ahora reflejaban lástima o incluso desprecio. Enfrentando esa cruda verdad, Jake sintió cómo su corazón se apretaba, cada respiración volviéndose más difícil y dolorosa. Pero en lo profundo, entre la vergüenza y la humillación, Jake comenzó a darse cuenta de algo importante, que no tenía a nadie más a quien culpar, salvo a sí mismo. Él mismo se había llevado a esta situación con sus malas decisiones, su pensamiento distorsionado y su arrogancia injustificada. Afrontar esta verdad era doloroso y amargo, pero también era el primer paso para aprender y crecer a partir de sus graves errores. En ese momento, Alicia se acercó lentamente, mirando directamente a Jake. Su mirada seguía siendo serena pero firme, transmitiendo simpatía pero también una advertencia final, que nunca toleraría a alguien que menospreciara o dañara a los demás. Jake, dijo Alicia suavemente, su voz aún tranquila, pero cargada de una autoridad indiscutible. Jake miró con sorpresa al ver a Ryan Evans acercarse. Durante todo el año, Ryan había sido uno de sus seguidores más leales. Uno de esos que reían más fuerte con cada burla, que se mantenían a su lado como si la cercanía con Jake le otorgara alguna clase de poder social. Pero ahora, Ryan no traía una risa en los labios ni burla en la mirada. Solo una expresión seria, incómoda y tal vez culpable. Jake, dijo Ryan en voz baja, lo justo para que solo él lo escuchara. Jake levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos, no de lágrimas, sino del peso de la humillación que apenas comenzaba a comprender. Sus labios se apretaron en una línea temblorosa. No dijo nada. Ryan dudó un segundo, luego continuó. Alicia, no era el enemigo. Nunca lo fue. Solo queríamos encajar. ¿Y tú? Miró alrededor, los murmullos, las miradas. Tú eras la forma de hacerlo. Pero ahora entiendo que todo eso estaba mal. Jake tragó saliva con dificultad. Nunca imaginó escuchar eso, mucho menos de Ryan. Yo fui el que le dijo a todos lo de su entrenamiento, confesó Ryan bajando la mirada. Pensé que te estaba ayudando. Pensé que estabas en lo correcto. Jake bajó la cabeza. Su cuerpo aún temblaba, no de dolor físico, sino por la presión de algo que jamás había sentido antes. La culpa. La culpa de todo. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Jake apenas con voz. Ryan suspiró. Porque lo vi. Lo que hizo. Y lo que tú hiciste. Alicia nunca levantó la mano por ego. No lo hizo para humillarte. Solo se defendió. Y aún así lo hizo sin odio. Creo que eso es lo que significa la verdadera fuerza. Jake cerró los ojos un momento. Las palabras de Alicia seguían repitiéndose en su mente. Nunca subestimes a alguien solo porque elige permanecer en silencio. Y luego, nunca quise lastimar a nadie, pero jamás permitiré que alguien me humille o me haga daño. Espero que lo entiendas desde hoy. Por primera vez entendía. De verdad entendía. Ryan puso una mano en su hombro, con suavidad, como para recordarle que aunque estuviera solo ahora, no tenía que quedarse así para siempre. Pero Jake no respondió. El daño estaba hecho. El pasado no podía cambiarse. Las risas, las burlas, las lágrimas que él mismo había provocado no podían borrarse. Pero por primera vez, el chico que siempre había vivido sin remordimiento, sintió que quería ser alguien diferente. Quizás, pensó, esta humillación no era el final. Quizás si lograba tener el coraje suficiente, algún día podría levantar la vista no como alguien temido, sino como alguien digno de respeto. No por su fuerza, sino por su humanidad. Y así, mientras Alicia se alejaba por el pasillo y el eco de su paso resonaba como símbolo de una nueva era en la escuela, Jake Mitchell se quedó atrás, roto, humillado, pero tal vez, solo tal vez, listo para cambiar.
Ryan se paró frente a Jake, su voz seria, sin burla, solo con sinceridad y honestidad. Jake, creo que entiendes por qué estás en esta situación hoy. Es hora de que enfrentes la verdad y asumas la responsabilidad por lo que has hecho. Nadie es más fuerte por hacerle daño a los demás. Solo aquellos que saben respetar y proteger a otros son verdaderamente fuertes. Las palabras de Ryan no estaban llenas de lástima, pero hicieron que Jake sintiera una vergüenza más profunda que nunca antes. No podía responder. Todo lo que pudo hacer fue bajar la cabeza en silencio y escuchar, porque entendía que Ryan tenía razón, y eso solo aumentaba su amargura. Jake miró a su alrededor una vez más, como si quisiera memorizar la mirada de cada persona. Aquellos que antes lo temían y obedecían, ahora lo miraban con decepción y desprecio. En ese momento, se dio cuenta de que todo lo que había construido a base de intimidar y amenazar a otros no era más que una ilusión sin sentido. Jake comenzó a alejarse lentamente, cada paso pesado, como si cargara con un enorme peso de vergüenza y humillación. Nadie habló para consolarlo ni lo detuvo, porque todos entendían que esa era la mayor y más amarga lección que Jake debía aprender por sí solo. La autoridad de Jake Mitchell se había derrumbado por completo, no porque fuera débil físicamente, sino por su debilidad espiritual, en su forma de pensar y en cómo trataba a los demás. Ahora solo le quedaba una elección: aceptar esta verdad y cambiar, o seguir hundiéndose en el ciclo de arrogancia y fracaso. Jake entendió que, aunque doliera, esta podría ser su última oportunidad de madurar de verdad y comprender el verdadero valor del respeto, la humildad y la dignidad. Al enfrentar esta dura verdad, Jake supo que el camino para reencontrarse con él mismo sería largo y difícil, pero no tenía otra opción más que seguir adelante, por un sendero amargo que él mismo había elegido y construido. Mientras Alicia se agachaba en silencio para recoger su collar de plata roto, lo guardó con cuidado en el bolsillo y luego se alejó sin mirar atrás ni una sola vez. El pasillo pareció sumirse en un silencio absoluto. Ese silencio no contenía burlas ni sarcasmos, sino un reconocimiento profundo de una verdad evidente. Alicia no solo era fuerte físicamente, sino que poseía una fuerza mental y moral mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Nadie se atrevía a reírse de Jake ahora. Todos los estudiantes que estaban allí sabían que la acción simple pero significativa de Alicia era más aguda que cualquier crítica. Al alejarse en silencio, Alicia transmitió un mensaje más claro y poderoso que 1000 palabras. Nunca necesitó rebajarse para ganar. Su victoria no consistía en derrotar a Jake, sino en mantener sus principios y su dignidad intactos. En el pesado silencio que lo rodeaba, Jake sintió con claridad todas las miradas sobre él. Pero ahora, esas miradas habían cambiado por completo. Ya no eran de miedo ni admiración. Ahora eran de duda, lástima mezclada con burla y desprecio. Por primera vez en su vida, Jake entendió lo que se sentía ser completamente invisible para aquellos que antes lo seguían. Se quedó allí un largo rato, viendo cómo la figura de Alicia se desvanecía al cruzar la puerta del pasillo. Esa imagen quedó grabada profundamente en la mente de Jake, una marca permanente que sabía que nunca se borraría. Era la primera vez que realmente sentía admiración por otra persona, una persona que una vez había despreciado y subestimado más que a nadie. Jake se dio la vuelta lentamente, comenzando a caminar por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. Intentó evitar las miradas de quienes lo rodeaban, pero era imposible escapar de los susurros que parecían girar a su alrededor. Cada palabra era como una daga que se hundía más y más en su autoestima, hecha pedazos. Pero lo que más le dolía a Jake no eran los murmullos, sino la clara realización de que había perdido lo más importante: su respeto por sí mismo y la fe en quien creía ser. Alguna vez pensó que el poder residía en hacer que los demás le tuvieran miedo, pero ahora comprendía que ese era un poder falso, una fachada para ocultar la cobardía y la inseguridad que siempre había llevado dentro. Caminando por el largo pasillo vacío, Jake comenzó a cuestionarse a sí mismo, algo que jamás había hecho antes. Pensó en Alicia, en la fuerza, compostura y respeto propio que ella siempre mostró, incluso cuando él la provocaba y lastimaba sin cesar. Pensó en Marcus Carter, el legendario padre de Alicia, el hombre al que había descartado como insignificante antes de conocer la verdad, y se preguntó si alguna vez podría llegar a ser como ellos. Fuerte, no porque pudiera dominar a otros, sino fuerte porque sabía controlarse a sí mismo. Pero ahora entendía que era necesario,
porque sabía que no podía seguir viviendo con la carga del arrepentimiento y la culpa. Una tarde, cuando el patio de la escuela ya se había vaciado de estudiantes, Jake finalmente encontró a Alicia sentada sola bajo un gran árbol, justo donde solía sentarse en silencio a leer después de cada clase. Caminó hacia ella lentamente, con inseguridad, su corazón lleno de inquietud. Pero Alicia simplemente alzó la mirada con dulzura. Su mirada tranquila y serena le dio a Jake un poco de alivio. Alicia, yo quiero hablar un momento, comenzó Jake, su voz ya no cargada con la arrogancia del pasado, sino con una preocupación sincera y un evidente nerviosismo. Te escucho, Jake, respondió Alicia suavemente, dejando su libro a un lado y mirándolo directamente, con una expresión atenta, pero sin rastro de acusación ni rencor. Jake respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas, pero luego se dio cuenta de que ninguna disculpa podría realmente deshacer el daño que le había causado a Alicia. Sin embargo, sabía que tenía que intentarlo. Quiero disculparme por todo lo que hice. En verdad no entiendo cómo llegué a convertirme en alguien así. Una persona que se impone, que desprecia a otros por razones tan vacías como su apariencia, personalidad o color de piel, dijo Jake con sinceridad, su voz temblando de emoción y remordimiento. Alicia lo observó en silencio. Su mirada se suavizó ligeramente, pero su actitud tranquila se mantuvo. Jake, te perdoné hace mucho tiempo, dijo con dulzura, haciendo que Jake se quedara inmóvil por la sorpresa. Ya no necesito que me pidas perdón. Solo espero que realmente hayas aprendido algo de todo lo que pasó. Espero que entiendas que la verdadera fuerza no está en hacer daño, sino en proteger y respetar a los demás. Sus palabras resonaron como una gran liberación en el corazón de Jake. Sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Asintió con la cabeza, los ojos llenos de gratitud y sinceridad. Ahora lo entiendo, Alicia. De verdad, gracias. Alicia le sonrió suavemente, una sonrisa que Jake nunca había visto antes. Completamente sincera, sin rastro de culpa ni resentimiento. Se levantó y le dio una ligera palmada en el hombro, en un gesto amable y amistoso, antes de alejarse, dejando a Jake allí, de pie, solo, sintiendo por primera vez en su vida el verdadero significado del perdón, la misericordia y la fuerza que nace del corazón. En los días siguientes, Jake comenzó a cambiar visiblemente. Ya no intentaba imponer su poder sobre los demás. En su lugar, aprendió a respetar a las personas, a escucharlas y a comprender las emociones de quienes lo rodeaban. Poco a poco, los amigos que alguna vez se habían alejado comenzaron a notar el cambio positivo. Algunos empezaron a volver, no por temor o admiración forzada, sino porque veían en Jake una transformación genuina, un esfuerzo real por ser mejor persona. La historia de Jake y Alicia se convirtió poco a poco en una valiosa lección que circulaba por toda la escuela. Una lección profunda sobre la verdadera fuerza, el perdón y el respeto. Alicia nunca necesitó usar la violencia para demostrar su fuerza, porque entendía que la mayor fortaleza reside en el autocontrol, la paciencia y la compasión que se extiende a los demás. La historia se cerró, pero el mensaje profundo permaneció en los corazones de todos. El silencio no es un signo de debilidad. A veces es la mayor muestra de fuerza. Y ahora se plantea una pregunta profunda para todos quienes han seguido esta historia. ¿Qué harías tú si fueras Jake? ¿Tienes el valor de admitir tus errores y cambiar, como lo hizo él? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si encontraste esta historia realmente significativa, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal para más historias inspiradoras y conmovedoras. Finalmente, recuerda que cada uno de nosotros tiene una verdadera fuerza dentro de sí, una fuerza hecha de paciencia, misericordia y la capacidad de enfrentarnos a nosotros mismos. Depende de ti cómo se manifestará esa fuerza en tu propia vida. Cada vez que se cruzaba con Alicia, Jake se sentía más pequeño que nunca. No podía mirarla a los ojos, ni encontraba el valor para hablarle, ni siquiera para ofrecerle una simple disculpa. Alicia, por su parte, no mostraba odio ni frialdad hacia él. Simplemente pasaba junto a él como si nada hubiera ocurrido, manteniendo solo la distancia suficiente para dejarle claro que ya no necesitaba demostrar nada. Su actitud hacía que Jake se sintiera aún más amargado y arrepentido que cualquier palabra o acción pudiera haberlo hecho sentir. Los amigos que antes reverenciaban a Jake como el símbolo de poder del colegio, ahora le daban completamente la espalda. Cada vez que entraba a un salón de clases o al patio, nadie lo saludaba como solían hacerlo.
Nadie quería estar a su lado, ahora que sabían que el poder que alguna vez tuvo estaba construido sobre la intimidación y el abuso hacia los demás. Jake comenzó a sentir que la soledad crecía de forma cada vez más profunda, pero no podía culpar a nadie más que a sí mismo, porque había sido él quien sembró los prejuicios y tomó las decisiones equivocadas. Por las tardes, después de la escuela, Jake solía sentarse solo en una banca en la esquina del patio, observando a sus antiguos amigos reír y jugar a la distancia. Esos momentos de soledad y amargura lo hacían pensar mucho. Pensaba en Alicia, en su fortaleza, su resiliencia y la dignidad que siempre mostró. Y comprendió con total claridad que la chica a la que alguna vez menospreció por el color de su piel, por su actitud tranquila, era en realidad la persona con las cualidades más admirables que jamás había conocido. Jake recordaba las últimas palabras que Alicia le dijo aquel día. Nadie tiene derecho a herir a otro solo porque cree que es más fuerte. Esas palabras resonaban en su mente, como un recordatorio constante del grave error que había cometido. Ahora entendía que el costo de sus prejuicios y su forma de pensar distorsionada había sido altísimo, y lo estaba pagando con su autoestima, su honor y el respeto de quienes lo rodeaban. Pero en lo más profundo, Jake también empezó a darse cuenta de que, a pesar del dolor, esta podría ser la lección más valiosa de su vida. Una lección sobre el perdón, la humildad y, lo más importante, el verdadero valor del respeto. Comprendió que, para recuperar el respeto de los demás, primero tenía que aprender a respetar él mismo, especialmente a aquellos que alguna vez menospreció. Jake se prometió a sí mismo que nunca volvería a cometer el mismo error. Estaba decidido a no subestimar a nadie nunca más por su apariencia, su color de piel o la forma en que se presentaban. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en comprender, respetar y mostrar humildad hacia las personas que lo rodean. El precio que Jake tuvo que pagar por sus prejuicios fue alto, pero sabía que era un precio que valía la pena. Un precio que tenía que pagar para crecer, para aprender a convertirse en una mejor persona, y más importante aún, para entender la profunda lección que Alicia le había enseñado con su silencio y su fuerza interior. Nunca subestimes a alguien solo por su silencio o su apariencia. Y así, después de todos los hechos, el dolor y las duras lecciones que Jake tuvo que enfrentar, la historia fue llegando a su fin, dejando una profunda resonancia en los corazones de todos, un eco de la verdadera fuerza que proviene del interior de cada persona. Jake comprendió que había aprendido una lección invaluable, una que probablemente lo acompañaría por el resto de su vida. El silencio no es un signo de debilidad. A veces es la mayor fortaleza. En los días que siguieron a aquel evento, Jake dejó de evitar la mirada de Alicia. En cambio, comenzó a buscar oportunidades para enfrentarse a ella, no para desafiarla ni vengarse, sino para buscar un perdón genuino. Esto no fue fácil para él. Alguien que una vez fue orgulloso, arrogante y que siempre trató de demostrar su superioridad. Pero ahora lo comprendía, era necesario. Jake sabía que no podía seguir viviendo con la carga del remordimiento y la culpa. Una tarde, cuando el patio de la escuela ya se había vaciado, Jake finalmente encontró a Alicia sentada sola bajo un gran árbol, justo donde solía leer tranquilamente después de cada clase. Caminó hacia ella lentamente, con paso vacilante, el corazón lleno de inquietud e inseguridad. Pero Alicia lo miró con una suavidad en los ojos, una calma reconfortante que le dio a Jake un poco de valor para continuar. Alicia, yo quiero hablar un momento, empezó Jake, con una voz que ya no tenía el tono arrogante de antes, sino un timbre sincero, cargado de preocupación y humildad. Te escucho, Jake, respondió ella con serenidad, dejando su libro a un lado y mirándolo directamente, con atención, pero sin rastro de enojo ni rencor. Jake respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Sabía que ninguna disculpa podía deshacer el daño que había causado, pero también sabía que debía intentarlo. Quiero disculparme por todo. De verdad, a veces ni siquiera entiendo cómo llegué a convertirme en esa persona. Alguien que imponía, que despreciaba a otros solo por cómo se veían, por cómo eran, por cosas tan vacías como el color de su piel o su forma de hablar, dijo Jake, con la voz temblorosa por la emoción. Alicia lo escuchó en silencio. Su expresión se suavizó un poco más, aunque mantuvo esa serenidad tan suya. Jake, te perdoné hace mucho, respondió con dulzura, dejando a Jake completamente sorprendido.
Ya no necesito que me pidas disculpas. Solo espero que realmente hayas aprendido algo de todo lo que pasó. Espero que ahora comprendas que la verdadera fuerza no está en lastimar a otros, sino en protegerlos y en respetarlos. Sus palabras retumbaron dentro de Jake como una liberación. Era como si un peso enorme se hubiera desvanecido de sus hombros. Asintió, con los ojos brillando de sinceridad y agradecimiento. Lo entiendo ahora, Alicia. De verdad, gracias. Ella sonrió. Una sonrisa distinta, genuina, libre de culpa o amargura. Luego se puso de pie y con un gesto amistoso dio una palmadita en su hombro antes de alejarse, dejándolo allí, solo por fuera, pero por dentro, lleno por primera vez de algo nuevo. Redención. Y por primera vez en su vida, Jake entendió lo que realmente significaban el perdón, la compasión y la fuerza que nace del corazón. En los días siguientes el cambio fue evidente. Jake ya no buscaba imponerse sobre nadie. Aprendió a escuchar, a respetar, a comprender los sentimientos de quienes lo rodeaban. Poco a poco, los mismos amigos que antes se habían alejado comenzaron a notar la diferencia. Algunos volvieron, no por miedo, sino porque vieron a alguien que de verdad estaba tratando de ser mejor. La historia de Jake y Alicia se convirtió en una lección valiosa que circulaba por toda la escuela. Una historia sobre la verdadera fuerza, el poder del perdón y el respeto genuino. Alicia nunca necesitó usar la violencia para demostrar su fuerza, porque entendía que la mayor fuerza reside en el autocontrol, en la paciencia y en la misericordia que se extiende a otros. La historia llegó a su fin, pero el mensaje quedó grabado en el corazón de todos. El silencio no es debilidad. A veces es la mayor muestra de fuerza. Y ahora una pregunta profunda queda para quienes han seguido este relato. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Jake? ¿Tienes el valor de enfrentar tus errores y cambiar? Comparte tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale like, comparte y suscríbete para más historias inspiradoras y llenas de significado. Porque todos llevamos una fuerza verdadera dentro de nosotros. Una fuerza que vive en la paciencia, la compasión y la capacidad de enfrentarnos a nosotros mismos. Y está en ti decidir cómo esa fuerza se manifestará en tu vida.